Hola, hola, hola. Volvemos con los viernes que damos. ¿Cuánto tiempo? Después de las vacaciones de Semana Santa hemos estado muy ocupados. Llegaba a los viernes y teníamos un montón de tareas por hacer, pero era ya necesario que nos encontráramos para, digamos, ampliar los posts de sincronía, que sabéis que nos gusta hacerlo siempre, dar toda la información posible para que quede claro, clarito. Entonces, bueno, pues he hecho un repaso de los últimos posts que habéis colgado, ¿vale? Tanto tú como tú. y, y quisiera, bueno, para empezar, hacer una pregunta. Voy a ir al lío porque a la audiencia le encanta que vayamos al lío rápidamente. Y me gustaría empezar, dado que el tema es la adolescencia, durante estos 2 meses hemos considerado, el equipo de sincronía, que la adolescencia daba mucho de sí. Normalmente el tema ocupa un mes, pero en esta ocasión lo hemos alargado 2 meses y vamos a ver qué ocurre, porque quizá se alargue un poquito más, lo decidiremos a medida que se vaya acercando el fin de mes, pero nos parece de vital importancia cuidar, tratar, poner foco en la adolescencia y mucho más en los tiempos que corren, que estamos notando que hay mucho movimiento en esta franja de edad. Lo hay en todas, pero en esta franja de edad, nosotros que estamos trabajando con ellos y estamos trabajando de cerca, lo observamos y lo detectamos así. Pero más allá de que esté ocurriendo cosas en esta franja de edad, la pregunta con la que empezaría es, de acuerdo, tenemos que prestar atención en la adolescencia, pero ¿cómo podemos hacerlo para que ellos, ellas, no se sientan invadidos en su intimidad, esa intimidad en la que son tan recelosos a esta edad? Esa intimidad en la que muchas veces no saben ni cómo expresar lo que les ocurre. Vamos a empezar por Isabel. ¿Cómo se te ocurre que podemos hacer este encuentro con ellos? Claro, pues por experiencia te diré que a mí me parece que la forma de acercarnos a ellos y en general de acercarnos es desde un lugar de respeto y de mucha curiosidad. Es como acercarte al otro, como vengo a conocerte, quiero saber de ti, quiero ver cómo podemos entablar algún vínculo más verdadero que el vínculo simplemente bueno, claro, en el contexto en el que yo suelo trabajar es el del transmitir conocimientos, es el aprendizaje, es la educación. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que vamos a contarles el temario. Esto es lo que tienes que hacer. Y sí, hay una parte en la que tenemos que hacer ese abordaje, pero antes de entrar ahí, a mí me parece siempre importante ver de dónde partimos, tú qué sabes, a ti qué te interesa, porque si yo sé un poco de dónde parto, podemos ir dando pasos que realmente te impliquen y que te motiven, que te lleven a seguir indagando, a seguir aprendiendo, que volcar información sobre otro puede aplastar a cualquiera, ¿no? Mm, Y hay que buscar ese equilibrio entre doy información, pero despierto tu interés, tu curiosidad y veo de dónde partir. Esta es una manera, ¿no? qué Muchas bueno, maneras. Isabel, qué bueno. ¿Cómo lo verías tú, Robert? ¿Cómo sería la manera Pues mira, para ti? siguiendo un poquito lo que contaba Isa, cuando has hecho la pregunta, la primera imagen que me ha venido es, ya no con adolescentes, sino me ha venido una imagen de cuando te acercas a un niño pequeño y Uh-huh. te quieres comunicar con él y lo primero que haces, no le miras desde arriba y bajas la cabeza, ¿no? Sino que doblas las rodillas y te pones a su altura, porque entonces os podéis mirar a los ojos, os podéis ver, es como que se crea una situación de iguales. Y ese es un espacio donde el otro ya no mira para arriba y tú para abajo y se crea una desigualdad donde yo sé y tú no sabes, donde yo juzgo o donde yo vuelco, ¿no? Todos esos conocimientos, sino que hay un momento donde bajamos, nos miramos, nos reconocemos, se crea un espacio común y desde ahí va a surgir otro tipo de comunicación. Desde ahí ya puedo pasar a lo que estaba diciendo Isa, entonces ya le puedo preguntar, ¿tú quién eres?
qué te pasa, qué sientes, qué necesitas y desde ahí vamos a crear otro espacio. Entonces, lo primero quizá sería ponernos a la altura. Bueno, a mí me pasa habitualmente en la consulta, cuando estoy haciendo una sesión, que tengo mucho cuidado y mucho ojo con no subirme a yo soy el que tengo el conocimiento y tú eres quien no sabe nada y vienes en mi ayuda y yo, ¿no? Porque muchas veces cambia. Yo me lo llevo un momentito y ahora vuelvo, me lo llevo a mi ámbito, que es más el de las sesiones individuales, donde alguien viene como el niño pequeño mirando hacia arriba, esperando a que haya alguien más mayor mirando hacia abajo y yo lo que hago es buscar ese punto medio donde yo bajo un poquito, elevo a la otra persona al yo doblar un poquito mis rodillas y se crea ese espacio donde nos vemos, nos reconocemos, te doy tu valor, te doy tu espacio, te doy tu poder, ¿no? Y desde ahí compartimos, ¿vale? Pues de la misma manera con un adolescente. Tengo que bajar un poquito y aunque yo tenga mi experiencia, no puedo ni aleccionarle, ni puedo juzgar lo que está haciendo y lo que no, sino que tendré que encontrar ese espacio donde le pueda entender, es decir, que para que surja su curiosidad, que es algo que le va a ayudar a aprender, también tiene que surgir mi curiosidad. Y mi curiosidad es, ¿por qué? ¿No? O qué hay en tu interior para reaccionar así ante la vida? ¿Qué hay en tu interior para sentir esto que sientes? Porque si yo tengo curiosidad por entenderte y no por juzgarte y no por marcarte el camino desde yo que soy adulto y lo sé todo, entonces tú te vas a sentir arropado, confiado y vas a poder abrir esa caja fuerte que somos cuando somos adolescentes para poder permitir bueno, que nos podamos entender o que podamos crear otro espacio. Un espacio de confianza al final, ¿no? Saber que se te reconoce, que se te observa sin juzgar y que ahí tienes tu lugar y puedes empezar a desplegarte y ser tú, ¿no? Al final es que... Claro, que la educación parte de eso, ¿no? En lugar de volcar conocimientos es, no, que estás abriendo una caja sorpresa, donde no sabes qué hay y tú tienes que abrir la caja, asomarte y decir, ¿qué hay aquí? Y ayudar a la otra persona a sacar lo que hay ahí, que a lo mejor ni siquiera la otra persona lo sabe. Y esto es algo que a lo mejor entre los dos o entre el ámbito educativo, ¿no? Quienes rodean al adolescente, cada uno tiene que decir, bueno, yo tengo esta herramienta para ayudarte a sacar esto que tienes ahí. Muéstrame tú qué sabes y desde ahí vamos tirando y vamos tirando y vamos tirando y vamos sacando y descubriéndonos, porque educar tiene mucho que ver con descubrir. Sí. De hecho, la acepción de la RAE de educar es abrir paso a lo que hay dentro. En realidad ese es el significado, ¿no? Una de las acepciones es esa, abrir paso a lo que hay dentro. Y que por desgracia, perdona, está muy alejado de lo que ocurre realmente. Por eso está bien que podamos recordar la importancia de ese significado, que lo podamos recordar y compartir desde la práctica, de nosotros lo hacemos así. Claro, es que las estrategias como adultos que tenemos son las que nos van a permitir poder acceder a los chavales de una manera u otra. A veces yo esto lo siento mucho en el contexto de trabajo, que a veces me preguntan, pero ¿cómo has hecho para hablar con él si de primeras no tiene ninguna iniciativa para comunicarse, no quiere? Entonces es claro, ¿cómo lo haces? Pues lo haces así, vengo a conocerte y no vengo a imponerte. Y entonces ellos lo sienten enseguida y es como que ahí se abre algo que permite que se dé. Y a veces estrategias que usas son mover el cuerpo, son preguntarte por el deporte, por la música. La música nos une un montón y cuando ellos te pueden preguntar, ¿y tú qué? ¿Y cómo? Pues se crean enseguida ahí unas formas de conectar que bueno, luego te permiten ir entrando en mucho más. Porque compartís en igualdad de condiciones. Exacto. Habéis dicho muchísimas cosas interesantes. De hecho, de cada una de ellas crearía una nueva cita para poder indagar un poquito más, pero voy a centrarme en algunas que me han llamado mucho la atención. Isabel, hablabas de vínculo para llegar al adolescente y para hacer todo esto que proponéis, que me parece interesantísimo. El vínculo es importante, el adolescente necesita vínculo para aprender, necesita vínculo para conocer, necesita vínculo para relacionarse.
Yo así lo siento. Saber que formas parte de un grupo, de un sistema, que formas parte, que eres tenido en cuenta, que se crean lazos entre nosotros y que de repente puedo tirar de aquí y tú me ves, te das cuenta de que estoy aquí. Me permite estar. Es que si no, ¿a cuántos chavales vemos salir por la ventana con la mirada y a saber dónde llegan? ¿No? Y si tú no tienes un mínimo vínculo con él que te permita traerle de una forma amable y cariñosa, sin juzgarle, sin criticar que te has ido, he visto que te has ido, seguramente aquello te interesa, pero ¿qué hay aquí que te puede interesar? Y traerles con una cierta gracia, el vínculo es fundamental. Genial, genial. También me gustaría, hay algo de lo que tú has hablado, Robert, en los posts, que son los referentes. Entonces, esta mirada la tenemos que incluir en el mundo adolescente. El mundo adolescente necesita referencias. ¿Cómo son esas referencias? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son, si entramos en el paradigma de la dualidad, las buenas y las malas referencias? Ok, claro, ahora mismo estamos rodeados de un montón de estímulos y evidentemente si traemos heridas de la infancia, de abandono, de rechazo, de humillación, de injusticia, es decir, que de pronto no nos sirvieron los referentes que teníamos en casa, puede ser que por ley de polaridad busquemos lo mismo o lo opuesto, ¿vale? Y así funciona esto todo el tiempo, es decir, puedo buscar, si he tenido una infancia de dolor y de abandono y de falta de referentes, pues que busque algo que me haga vivir lo mismo. O también puede ser que precisamente, como no he tenido esos referentes, encuentre en un profesor, en un vecino, en un deportista, en un músico, en un youtuber, o sea, estamos rodeados de referentes. Ahora, esos referentes van a vibrar y nos van a despertar cosas. Claro, hay muchísimas cosas que influyen en cómo me fijo yo en un referente y tiene mucho que ver con lo que pasa aquí dentro. Para crear vínculos necesitamos una nutrición emocional y esa nutrición emocional se da a través de la afectividad, se da a través de la pertenencia y se da a través de la estructura. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, no he tenido a ese papá que me miraba, que me acompañaba, que me daba la mano, y eso me ha hecho pertenecer a una familia, a un contexto, ¿no? Y esto me ha dado una estructura para saber quién soy, cómo funciona el mundo, lo voy a buscar fuera. ¿Qué ocurre? Que muchas veces si no he tenido ese afecto, y yo necesito afecto, muchas veces, o para sentirme que pertenezco, necesito llamar la atención. ¿Cómo lo voy a hacer? A veces comportándome fatal, ¿no? A veces llamando la atención a través de mi vestimenta, a través de la música que escucho, a través de lo que pienso, a través de ser un rebelde o a través de ser una víctima, ¿vale? Entonces, claro, si hay una herida, y esto es algo que una vez más yo insisto en que la educación emocional es totalmente inherente a la educación, porque no puedes intentar traspasar conocimientos sin sentir al ser humano que hay dentro, lo que siente, el de dónde viene y cuál es su entorno. Entonces, evidentemente, necesito ahí que el adolescente, el niño y el adulto, pero en este caso que estamos hablando del adolescente, ¿no? Que encuentre un referente sano, porque un referente que le haga llamar la atención, claro, le va a hacer llamar la atención porque es su forma de pertenecer, es decir, es que prefiero que mis profesores me miren, aunque sea para regañarme, es que prefiero que mis padres me miren, aunque sea porque les han llamado la atención en el cole, porque me he portado mal, ¿no? Porque la he liado, porque he hecho bullying a un compañero, o porque... Da igual, es la forma que tienen muchas veces de pertenecer, de llamar la atención, de decir, por favor, mirarme, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que no solo sirve con que sepamos muy bien como profesores nuestra materia y le expliquemos muy bien, que si yo no puedo ver el corazón del otro, que si yo no puedo ver su espíritu, que si yo no puedo ver su entorno, entonces no le estoy entendiendo y me voy a frustrar yo y se va a frustrar el otro, nos vamos a separar. Genial, la verdad es que ilustra muy bien lo que puede estar ocurriendo en un adolescente y no nos damos cuenta, y está ocurriendo delante de nuestros ojos, ¿no? Todos los días, está ocurriendo en clase, está ocurriendo en casa.
estas actitudes proceden de esta falta de estructura, de esta falta de afectividad y pertenencia en muchos casos, y en muchos casos no intencionada seguramente. Porque un referente tiene que dar eso. Un referente tiene que nutrir emocionalmente, por lo cual tiene que dar afectividad con su contacto visual, con su contacto físico, ¿no? Con su palabra, tiene que dar estructura, diciéndole, mira, esto es así, estas son las normas, estos son los límites, estas son las consecuencias internas, externas, ¿vale? Tiene que dar esa nutrición emocional para para hacerle a alguien sentirse que pertenece y entonces que se siente sostenido, apoyado y se puede abrir. Y a mí ahí me gustaría añadir también que tú como adolescente te das cuenta de que ese referente que sigues te sirve muchas veces porque tú te das cuenta de que estás contento, que estás tranquilo, que te hace ilusión vivir, que duermes en paz, ¿no? Porque esto es algo que se ve mucho también, el no puedo dormir. Paso la noche despierto haciendo cosas hasta que me duermo a las 3 de la mañana. Yo cuando me cuentan esto, flipo de cómo hacemos, o sea, ¿qué te hace estar alerta para que tú no tengas la paz de poder descansar cuando es el momento de descansar? Ahí, para mí hay una clave sé que los referentes que sigo me sirven porque siento esa paz, ¿no? Esa alegría vital. Qué bueno, Isabel, qué bueno esto que dices, porque precisamente iba ahora a encauzar de nuevo la entrevista para que me dijerais un poquito cómo saber que estoy teniendo un buen referente y esto que dices es muy interesante, ¿no? Es sentir esa paz interna que es la que al final te está diciendo, vale, por aquí sí, por aquí sí. Es paz, pero también es vitalidad, ¿eh? Es una combinación así como de chispa, es adolescencia pura, en realidad, la energía esta de acción, pero segura. Y a mí me sirve por continuar eso y por adelantarme, ¿no? Lo que decías, ¿cómo sé que es un buen referente? Claro, porque me da paz y eso me permite abrirme y porque me inspira. De pronto cuando veo a alguien cómo habla, lo que me dice, de pronto me está tocando algo dentro y digo, yo quiero ser como él. O sea, yo empecé a estudiar educación social, entré de rebote, quería hacer otra carrera, pero de pronto el primer día de clase apareció un hombre y yo me quedé mirando y dije, wow. Y era como, no sé si el resto de la carrera va a valer la pena, pero solo por escuchar a yo me quedo. Tiene una pieza de eso que yo busco en la vida. Y en ese momento no sabía exactamente qué buscaba en la vida, pero sabía que eso que ese hombre tenía cuando hablaba, cuando se expresaba, cuando se movía, el contenido de lo que decía, había algo que en mí me hacía vibrar y decía, me emociona. Eso. Y si hay emoción, hay inspiración, hay apertura. Yo me abría en canal y era como, cuéntamelo todo. O sea, ¿Qué ocurre? Porque lo que vemos en el aula muchas veces, este es el ideal de referente, ¿no? Por lo que veo, este es el ideal. No siempre nos encontramos en el aula esta adolescencia con buenos referentes, ¿no? O con una estructura o con una afectividad proveniente del hogar, por ejemplo. Ya no me refiero a una mala intención, sino una falta de estructura pues por cualquier suceso que haya acontecido en la familia, por una separación que siempre hace tambalear la estructura familiar. En realidad, ahí, como profesorado, por ejemplo, Isabel, ¿qué se te ocurre que podemos hacer cuando nos encontramos esto en el aula? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer a la hora de... ¿Cómo sostenemos esto? Qué reto, ¿eh? Bueno, se me ocurre que a veces en el gran grupo se hace complejo poder sostener esto que hay detrás siempre. Entonces a veces está guay poder trabajar en grupos más pequeños, como grupos de afinidad entre ellos, en los que ellos sientan que de repente me puedo encontrar con algún compañero que le pasa un poco como a mí. Y ya es como, ya no estoy tan aislado, no estoy tan solo, no soy tan raro. Hay alguien más con quien me puedo ver, ¿no? Porque al final poder ver que lo que yo siento y lo que a mí me pasa tiene sentido y es, bueno, y tiene alguna lógica, responde a algo mayor, pues da esa posibilidad de pertenecer, de sentir que hay una estructura sobre la que yo me puedo mover.
de sentirme querido, de sentir la afectividad necesaria, de, eres tan rarita como yo, vaya. ¿No? Y ahí a veces en el aula pues no, es complejo para el profesor acceder así a todos ellos a la vez, pero a veces no hace falta que seas tú quien estás dándolo todo, sino que entre ellos ya tienen una edad en la que se pueden dar mucho feedback. Y a veces parar en una clase, dar 5 minutos para hablar un poco entre vosotros, colocar lo que pasa y luego seguimos, es útil. ¿No? A veces es útil parar a sentir el cuerpo y nos vamos a levantar todos de clase un momento, sentados en el suelo y respirar. Y a veces cambias esto, de siéntate en el suelo y es como, cierra los ojos. ¿Qué dices? De que sí, que cierres los ojos un momento, que te pongas una mano sobre el corazón y la otra sobre la barriga. Haz eso. Y ya como puedes recolocar algunas cosas. A veces esto no es tan ideal, ¿no? Pero hay que indagar con formas nuevas que nos permitan que de repente, se me ocurre también la música que uso, como poner de fondo una música y permitir, ¿qué sientes con esta música? Entonces tú ya les puedes llevar a algún sitio o a veces sorprenderte de dónde van ellos cuando tú les das esa pista. Qué importante esta pregunta, ¿qué sientes? Que los devuelve a ellos y a hacerse esa pregunta para conectar con lo que está ocurriendo. Es que en el instituto yo a veces salgo con la cabeza así de hinchada porque me he pasado mucho tiempo atendiendo a cosas únicamente cognitivas. Y ahí es cuando yo me doy cuenta de yo necesito volver al cuerpo, volver a mi respiración y volver a mi sensación para poder disfrutar de la clase. Y si esto me pasa a mí como adulta, a esta gente que tengo delante de mí, ¿qué les está pasando? ¡Ostras! Y a veces, claro, yo veo que vamos con prisa, de que hay mucho temario que dar, y más el último trimestre, ¡corre! Pero es primavera. Es que están Están fuera. Claro, en un estado de atención a otras cosas que no... Se me vienen muchas cosas con lo que habéis dicho, ¿no? Y lo primero que se me viene es que, evidentemente, bueno, hay una frase que me habéis escuchado muchas veces, ¿no? Y es, tú mira a los humanos y hazlo al revés, ¿vale? Y en todo lo que te propongas en la vida. Evidentemente, claro, es que hay cosas que intentamos parchear cuando tenemos que asumir que parten de un fallo estructural, ¿vale? Es decir, en nuestra estructura, en la estructura educativa, ya parte de que el alumno no es lo primero, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando partimos de ahí, ya todo lo demás que hagamos no deja de ser de poner parches a algo que no funciona por ningún lado y que eso solo genera frustración en quien está dentro como profesional y en quien lo recibe como alumno, ¿no? Yo añadiría que no solo el alumno no es lo primero, sino el profesor también, como la persona, el ser humano tiene que ser ahí lo primero. ¿No? Ahí vamos, entonces claro, es más institucional, creo, de lo que estáis hablando, ¿no? Más lo que es la institución en sí misma, la institución, la política, o sea, hay tantas cosas externas que están tan alejadas de la realidad del ser humano, del corazón, del espíritu, de aquello que para lo que sirve la educación, ¿no? Como decíamos al principio, de mirar adentro y sacar aquello que hay adentro afuera, ¿no? A que se exprese, a descubrirlo. Entonces, claro, tenemos que asumir que partimos de algo que estructuralmente tiene muchos fallos. Entonces, parte de que empecemos a darle la vuelta a todo, ¿vale? Y en ese darle la vuelta a todo, para que yo le pueda preguntar a alguien qué sientes, yo como profesor, primero, debería tener vocación, pasión, entusiasmo, emoción, y yo como ser humano que soy profesor o que me dedico a la enseñanza, también debería tener un saber o un interés por cómo estoy, cómo me siento, tener herramientas de educación emocional para saber quién soy, porque si yo tengo esto, me va a ser mucho más fácil poder transmitir y poder adecuar aquello que yo enseño realmente a potenciar no solo que aprendan matemáticas, sino que a través de la matemática aprendan el pensamiento complejo, por ejemplo, ¿no? O el pensamiento abstracto o simbólico de cómo funciona la vida. Si me dedico al arte, si me dedico a la historia, da igual. Es cómo utilizo el contenido y lo relaciono con el espíritu, con el ser, con la emoción, con el humano que hay detrás. Porque este es crear el espacio donde se da realmente la educación. Entonces,
Y esto parte por darle la vuelta a todo. Y esto es lo revolucionario y lo disruptivo de entrar en un paradigma nuevo en la educación, aunque sea dentro del sistema. Porque ya Fíjate vosotras lo hacéis. No, nadie me puede decir es que no se puede. Evidentemente que se puede. Pero parte de primero hazlo contigo, sé disruptivo en tu vida, ¿vale? Porque luego te va a ser muy fácil, va a ser simplemente trasladar aquello que tú eres y que tú sientes a donde estás. Fíjate que hace 100 años ya Steiner decía que estaba en la educación, se estaba sacando el espíritu de la ecuación. Y como tú dices, ese cuenco donde se recibe, en lo que se da, tiene que hacerse con los 3 cuerpos, el intelecto, la emoción y el espíritu, para que se pueda dar una integración, ¿no? Además de que la emoción es precisamente aquello que hace que entre como una llamarada, ¿no? Lo que se está diciendo. Volviendo a los posts, ¿de acuerdo? Para por lo menos dar 4 frases, porque estoy viendo que esto necesita un nuevo encuentro, un nuevo viernes. Creo que la adolescencia es merecedora de que estemos aquí dedicando este tiempo, es merecedora absoluta del esfuerzo que estamos haciendo Sincronía Lab y que Sincronía Lab quiere dar por este venir a la tierra que hemos hecho para dar, y a la adolescencia le queremos dar y le queremos dar mucho, y todo lo que podamos, acercándonos siempre con este respeto en el cual seguimos indagando, como hablábamos al principio, ¿no? Ya tenemos unas ideas, pero seguimos indagando en cómo acercarnos con este máximo respeto a esa persona que está transitando esa edad. Y por eso mismo, estos posts tan interesantes que habéis subido en nuestro Instagram de Sincronía Lab, el cual te aconsejo que sigas porque estamos muy activos, hay mucha información. Siéntate un día tranquilo y repasa el feed porque vas a disfrutar mucho. Escoge tu tema, hemos trabajado varios, puedes escoger el tema que más te interese y darle ahí porque hay horas de vídeo, hay bastante información para acompañarte. Bueno, hablabas, Robert, de la autoestima como la medicina, que además, bueno, a mí personalmente me encantó esta expresión, como medicina para el bullying. Esto es transgresor totalmente, porque hemos puesto foco siempre en el acosador, y a mí tampoco me gusta llamarlo así, porque dentro de una escuela hay una víctima y otra víctima, ¿no? Es como... ¿Cómo es posible que la autoestima, que de repente parece que le estás devolviendo el poder a la otra parte, le estás devolviendo su vara de poder, ¿no? A través de la autoestima? ¿Cómo es esto? Mira, no, es que cuando hablamos de romper el cómo vemos la realidad, tenemos que romper con esta visión dual, ¿no? De víctima y verdugo, ¿no? De devolverle a alguien algo, se lo debemos devolver a ambos, y nos lo debemos devolver a todos, porque al final, primero, que se dé una situación de bullying, y esto es un temazo, y abordarlo desde este lugar, supongo que más, y a mucha gente le tocará su ego, su fibrilla y su coracita y sus creencias. Pero una situación de bullying en un instituto es como una situación de maltrato en casa o es como una situación de guerra en el mundo. O sea, solo habla del fracaso de los humanos, ¿vale? O sea, no hay una víctima y un verdugo, siempre hay 2 víctimas, no hay un ganador y hay un perdedor, o sea, perdemos todos constantemente, y hasta que no nos identifiquemos con que eso es un reflejo de nuestra incapacidad para poder hacernos cargo de nuestras emociones y de nuestra falta de predisposición por entendernos, unirnos, de ser como esas células que cooperan de forma simbiótica para hacer que un cuerpo esté en salud, ahí vamos a seguir viviendo la guerra y fuera, el maltrato dentro y el bullying, porque en todos los niveles se manifiesta la misma realidad, que es esa falta de autoestima, que quiere decir de quererse, de estimarse a uno mismo y a una misma, porque cuando uno se quiere a sí mismo, primero, no se dedica a joder a los demás, evidentemente, no se dedica a crear ningún tipo de maltrato, no se dedica a crear situaciones de desigualdad, todo lo contrario, cuando una se ama a sí mismo, a sí misma, lo que hace es crear situaciones de vínculo, espacios de conexión, de comunicación, de amor, y partimos de ahí. Entonces, evidentemente, siempre
hay dos víctimas, siempre hay dos agresores, porque aunque digan, mira, es que como no tiene herramientas, tiene que sufrir el maltrato, y es de, bueno, es que está, aunque esto nos duela a nuestro ego, todo maltrato pasa por un permitir que hagan esto con uno mismo, en cualquier ámbito de nuestra vida, aunque nos duela, ¿no? Igual ¿Quieres que decir, Robert, que el abrazo lo necesitan ambos? ambos, porque a ese que aparentemente se muestra como el maltratador, la maltratadora, es la primera víctima. O sea, alguien es maltratador o maltratadora o se comporta así, no lo es, evidentemente, no lo podemos identificar como es, sino se está comportando de esta forma porque tiene una herida dentro. Entonces, el primer abrazo lo necesita este, y al primero que tenemos que entender es este de qué hay, qué herida, qué dolor hay en tu interior para que lo tengas que mostrar así, de esta manera. Mira, ayer estábamos viendo una serie, la serie de Rita, que podéis encontrar en Netflix, y también es de una profesora de instituto, y salen, a mí me ha resultado muy inspiradora en este momento que estábamos hablando de la adolescencia, y justo se estaba dando una situación de bullying entre dos niños, y uno lo aguantaba y el otro le daba mucha caña. Y hay un momento que, bueno, llaman a sus padres, típica escena de colegio, y los dos niños están esperando mientras hablan sus padres en la escalera sentado, y el que representa a la víctima, de pronto mira a su verdugo y le dice, ¿sabes qué? Tú eres igual que yo. Te comportas así porque no tienes amigos. Bueno, y de pronto es como, ¡pum!, se crea una sinergia, y el que representa a la víctima en un momento dado le ofrece, ¿no? Como de, ¿a ti te gusta no sé qué juego? Así, vamos a jugar, ¿no? Y de pronto, ¡pam!, se crea, ¿no?, otra Qué conexión. bueno, qué bueno. Pues Se nos esto escapa es, a los adultos y a los humanos, se nos escapa, queremos entender cosas cuando no nos entendemos a nosotros mismos, y todo empieza por el uno, ¿no? Empieza por de dentro a fuera, de lo sutil a lo denso, y sobre todo desde una visión de unidad, no de dualidad, y necesitamos cambiar el paradigma para poder solucionar cosas que si no forman parte de la estructura de la dualidad, que es la separación y el dolor. efectivamente, pues esto es una herramienta muy potente bueno, que se puede aplicar en cualquier centro escolar, ¿no? Sería con qué agentes, Isabel, porque es verdad que ¿quién entraría en juego con esto tan importante que ha dicho Roberto? ¿Quién es el que tiene que dar el abrazo? ¿Cómo lo ves tú dentro de la institución? ¿Cómo sería eso? Pues habría que ver cada situación, ¿no? Y quién es el adulto que esté más cercano y que pueda ser más neutro en un momento dado, ¿no? Para que ellos también sientan la sinceridad de la acción, ¿no? Porque poner un protocolo de actuación a veces es muy forzado, y tendemos a veces a seguir los protocolos porque hay que actuar así. Entonces, a veces no sé bien quién es, ¿eh? Hay que seguir ahí mirando y planteándolo en las situaciones concretas, porque son situaciones que se plantean en momentos y en contextos que cada uno es distinto y tiene su idiosincrasia a valorar. Y por eso los protocolos no funcionan. Claro, claro. Entonces, no lo sé, porque implicar al sistema familiar puede ser útil. Pero es que todo el sistema de profesorado también es interesante que nos podamos reunir y acordar cómo hacemos muchas cosas, porque entre todos nos apoyamos mucho, entre compañeros nos ayudamos a ver las cosas de otra manera, y esto es necesario. Entre nosotros es necesario que tengamos esa red, que tú tienes estas estrategias, yo tengo estas otras, a veces funcionan mejor unas que otras. Pues espera, tú que tienes más control con esto, hazte tu cargo ahora, yo me hago cargo de lo otro, y nos repartimos un poco esa responsabilidad, porque al final cada situación va a ser a estudiar por sí misma. Y claro, por ejemplo, te hacía la pregunta y me venía también en el centro educativo donde tengo la suerte de trabajar. Hay de hecho una optativa que se llama mediación, en la que el alumnado puede aprender a ser mediador entre dos personas en conflicto. El ideal es incluso
que la mediación sea entre profesorado y alumnado, porque a veces hay esta... La mediación sería, digamos, una forma de aprendizaje, ¿no? También para, si no te está ocurriendo a ti ni el ser acosado ni ser acosador, sí al menos puedes tener esa mirada de también parte muy importante, ¿no? Como decía Roberto, es que esto nos está pasando a todos. Claro, claro. Es verdad que cuando tú puedes ponerte en la posición del observador, eres más neutro para encontrar soluciones que cuando estás implicado dentro del conflicto. Entonces, que sea algún igual el que te puede dar también alguna solución, jolín, esto también es muy bueno, ¿no? Y crear ese espacio, ¿no? Ese espacio donde pueden expresarse ambas partes, que por fin esto no nos ocurría a nosotros, ¿no? En el pasado, cuando no se creaban estos espacios, no había esta tensión emocional, todavía no hay la suficiente, pero hay algo más, al menos hay una intención de abrir este espacio en el cual Sincronía Lab quiere estar muy presente, este espacio de expresión para poder ordenar algo que está ahí dentro desordenado, ¿no? Al principio hay como llevarlo al logos, verbalizarlo para poder exponer y así, por ende, poder ordenar. Bueno, interesantísimo. Creo que ha sido muy valiosa esta intervención sobre la autoestima y el bullying, que es algo que realmente estuvo y está y sigue estando. Y es algo que además nos gustaría seguir también como adentrándonos, indagando, porque fue un mini post y de verdad que a mí se me abrían tantos mapas que era como, es que esto es un tema, ¿no? De un mes. Porque evidentemente nos toca a todos todo el tiempo. No solo los que participan, los que lo ven, los que como profesores os toca estar ahí, los que como luego psicólogos o terapeutas de pronto llegan las consecuencias de eso. No es ajeno, o sea, no es algo concreto de es que hay dos niños que se llevan fatal o es que a uno le están jodiendo en el cole. O sea, es que va mucho más allá. Fíjate que me ha recordado una anécdota que yo creo que he compartido con vosotros, queridos, que fue en un aula donde fui a preguntar porque me habían pedido que mediara con toda la clase, donde un alumno había lanzado un objeto al profesor y bueno, no salía, ¿no? Es como se les castigó a toda la clase en el recreo y el que lo hizo no confesó. Entonces ahí lo que hice fue apelar al resto para ver si tenían la suficientemente despierta, porque tenerla tienen, despierta la compasión como para poder abrazar, acoger a esta persona una vez hubiera confesado que fue el que lanzó. Que a lo mejor esto ocurre porque de repente, bueno, pues estás jugando, estás en el pertenecer a, quieres hacer reír a un compañero, en fin, esta actitud que quizá la has cronificado y de repente, pues bueno, ya inconscientemente tienes una actitud así de la que igual incluso quizá el chaval o la chavala se arrepiente en ese mismo instante. ¿Es el resto de la clase lo suficientemente compasiva o ha despertado suficientemente la compasión como para poder acoger, respetar con mucha elegancia, ¿no?, a esta persona que ha de confesar lo que ha hecho delante de todos y de todas? Esto ocurrió y la verdad es que fue muy interesante porque, claro, hubo quien levantó la mano y dijo, yo no estoy preparado para ser compasivo. Yo estoy enfadado porque estoy castigado por culpa de... Y ahí es donde se entiende que realmente no entienden esto como que esto ocurre a todos. Y de hecho, lo decía, ¿no? Era como, esto se está ocurriendo a todos, no solamente al profesor y a ti, sino que esto está ocurriéndole a toda la clase y tenemos un papel fundamental cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Y fíjate, Lules, eso es disruptivo y revolucionario, porque desde el paradigma de la dualidad es muy fácil juzgar o es muy fácil callarse, ¿no? O señalo a quién ha sido o directamente me callo y coopero con esto, ¿no? Y asumo, o nos castigan a todos o yo no quiero ser castigado y entonces señalo a quien haya sido. Pero cuando de pronto no estamos buscando culpables
y esto es algo de donde debería salir ya la educación, la sociedad, las parejas, las relaciones, ¿no? Sino lo que busco es entendimiento y lo busco desde otro lado. O sea, esto es encontrar el camino medio, que es pensar fuera de la caja, ¿no? Que es pensar fuera de la institución, pensar fuera del cómo se hacen las cosas, de lo estructural, ¿no? Y romper con esto desde dentro incluso, porque Sí, desde dentro también se puede pensar fuera de la caja, es esto, pero estamos preparados realmente para sostener la compasión, para entender que esto tiene una causa detrás y que solo estamos viendo el efecto y viviendo el efecto. Es que esto va mucho más allá, es que yo a veces sé que me vengo muy arriba con esto, pero es que sin metafísica no se puede entender la vida, porque es lo que le da el sentido a lo que vivimos. Sí, eso lo trabajaremos porque hay que darle ahí mucha fuerza a esta parte más espiritual y metafísica, desde luego. Y lo cierto es que me consta por lo que veo, que seguro que a ti, Isabel, te ocurre, que ya hay gente que está apostando por esta nueva mirada, pero hace falta más. Hace falta más personas haciendo esto y teniendo esta mirada, ¿verdad? Uh-huh. Y para finalizar, si os parece, porque siempre decimos que vamos a hacer una entrevista cortita, pero cuando nos juntamos esto crece y crece y crece como un fractal, cosa que nos encanta porque bueno, estamos día a día dedicados a que esto suceda, sincronía la. Para acabar, me gustaría preguntarte, Isabel, ¿qué ocurre con el cuerpo al que tú llevas siempre a la gente, ¿no? Sobre todo, pues en este caso, al adolescente. ¿Qué pasa con esos refrescos? ¿Qué pasa con la alimentación? ¿Qué está pasando con la respiración? ¿Con el entrenamiento del cerebro? ¿Qué ocurre con esto? Resumido, porque sé que es un montón. Esto nos da para hacer otro viernes que damos exclusivo dedicado a la alimentación y cómo nos afecta esto también, ¿eh? Pero así, mira, por contarte así alguna anécdota de últimamente y poder ir cerrando. Por la actitud de nuestros chavales en clase de no me concentro, estoy disperso, cada vez lo notamos mucho los profes y lo compartimos, de te has fijado, fíjate, mira, no, está siendo muy duro, ¿qué está pasando? Entonces, hoy, es que ha sido esta semana, una compañera me preguntaba, ¿tú crees que tiene que ver con toda la tecnología que usan? Y yo veía que sí, claro, tiene mucho, es que son tantos los factores que influyen en la dispersión humana que tenemos que ir recogiéndolos poco a poco, ¿no? Como ir colocándolo para adentro, pero la alimentación, es que la alimentación está permitiendo que cada una de tus células vibre como vibra. Entonces, comemos, pero nos estamos nutriendo. Esta era mi pregunta. Yo lo que le devolvía era, yo creo que lo que comen a la hora del patio no les permite que cuando vuelven del patio estén para lo que tienen que estar. Entonces, hay que revisar, ¿no? Esto también es un cambio de paradigma de la alimentación muy, muy cañero, que parece que con que coma algo ya tiene energía. ¿De qué tipo de energía va a tener según qué coma? Porque cuando yo veo los almuerzos, pues a muy poquitos les veo comer frutos secos o fruta, ¿no? O en un momento dado una tortilla o un aguacate, no sé, esto no se ve, lo que se ve es el bocata, que claro, que en secundaria tenemos los bares dentro del instituto y allí pues hay que replantear, a mí me gustaría mucho intervenir ahí, en ese punto de la alimentación, porque tus células y tu mente se está construyendo en base a ese alimento emocional, pero también al alimento físico que le das y como que eso es muy visible. Los refrescos que se pueden tomar allí, pues claro, no está bien. A mí me parece que no está bien, que no es el momento de que se puedan tomar un refresco, para nada. No es. Por lo que contiene, supongo. Mucho azúcar, ¿no? O cafeína, incluso a veces como en dosis muy altas. Es que hay que revisar ahí un montón la alimentación porque nos ayuda mucho a estar centrados. Es que nos permite mucho el foco mental, la capacidad de concentración, el poder trabajar y rendir y llegar a tu máximo potencial. La alimentación te ayuda o te impide. Con lo cual es un temazo, Lule. A mí me lo parece y me gustaría mucho que en esa dirección pudiésemos hacer cambios desde dentro. Quizá
pues sí que tendríamos que hacer una entrevista a Juancho Berasategui, el doctor de sincronía, y a Isabel, que nos desplegaran esto mucho más, porque me consta que hay familias que necesitan inspirarse con sincronía para saber cómo pueden ir replanteando la nutrición de sus hijos y de ellos mismos, claro. Lo tenemos pendiente, apuntado. Anotado, está anotado. Bueno, y compañero, compañera, es un placer siempre estar con vosotros. Aprendo cada día, siempre sacáis algo nuevo de lo que dices, claro, esto hay que volver a verlo y revisarlo. No me gustaría acabar la entrevista sin bueno, decirle a nuestra audiencia que estamos preparando algo muy, muy interesante para trabajar, porque nos gusta dar herramientas de trabajo, no nos gusta simplemente dar nuestra mirada, que es importante para que también la audiencia nos pueda situar y pueda saber en qué podemos acompañar. Pero nos gusta, estamos muy, muy dispuestos en la creación de herramientas. De hecho, en nuestra web, que está puntito a puntito, las cajas de herramientas serán el acceso a esas soluciones que proponemos, que sean fáciles, asequibles, que las entienda. Y una de ellas es algo que estamos preparando, que tenemos muchas ganas de que en otoño ya vea la luz, ¿vale? Para que incluso te lo puedas regalar en Navidad. No queremos dar más datos, ¿verdad? Porque iremos sacando así un poquito la patita para ir enseñando de qué va, pero nos parece una herramienta muy potente y muy chula en la que estamos trabajando a tope. ¿Verdad? Así es. Bueno, pues nada, lo dejamos ahí y ya he apuntado como 17 temas que desplegaremos poquito a poco y los iremos dejando en los posts, ¿verdad? Seguimos con adolescencia. Seguimos adolescenteando y seguimos compartiendo. Y bueno, si estás viendo este vídeo en YouTube, no te olvides de darle al me gusta, de suscribirte, que vamos a ir sacando mucho contenido, de mandárselo a quien quieras o a quien creas que le puede interesar, porque es algo muy importante y también a nosotros nos sirve para que todos los vídeos se vayan popularizando y el algoritmo, que ya sabéis que hoy vivimos en base a los algoritmos en las redes sociales, pues nos permita seguir siendo visibles y que esta información, si te parece valiosa, pueda seguir siendo compartida, porque es algo que es muy necesario en este momento de poder romper estructuras y crear unas nuevas visiones y bueno, de esas grietas de este sistema que se cae a cachos, que podamos crear luz y que podamos crear nuevas oportunidades de estar, ser y vivir en esta vida. Eso tiene muchas ganas, sincronía. Perdona, Isabel. Bueno, aportar un poco de inspiración, ¿no? Igual que nosotros recibimos inspiración constantemente de otros, poder aportar esa inspiración hacia afuera nos da mucho bienestar y da mucho sentido a lo que hacemos en la vida. Nuestro compromiso, el compromiso de sincronía, pues seguir cada día aprendiendo, cada día investigando, cada día leyendo, nos vamos pasando información, léete esto, revisa esto, vamos allá. O sea, que seguimos ahí, trabajando a tope. Déjanos un comentario si crees que pudiéramos desarrollar algo un poquito más, si es que es de tu interés y todavía no lo hemos expuesto, lo recibiremos con mucho cariño y mucha atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Os quiero mucho. Aprovecho para decirlo en público. Es recíproco, es recíproco. Nos vemos prontito. Chao. Chao. Chao.